hay una historia que cambió el mundo. Esto le quiero preguntar a Daniel Badosa porque vamos a hablar de cómo las narrativas y las historias pueden cambiarnos. Vamos a hablar de la realidad y la ficción. Vamos a hablar de los mitos. Vamos a hablar de cómo la palabra y la voz puede convertirse, no sé si en una especie de hechizo, pero casi, que puede transformar el corazón y cambiarlo todo, que es algo que yo veo en terapia continuamente. Así que venga, Dani. ¿Pueden las historias cambiar el mundo? Por supuesto que pueden cambiarlo. O sea, para mí las historias son un acto mágico, es un acto transformador de la realidad. Si creemos las historias que contamos, son capaces de cambiarlo todo y bueno, es lo que he intentado expresar en mi libro. Estamos con muchas ganas de saber cómo fue la muerte del cazador y también cuál es la historia que más ha cambiado el mundo y por qué, pero de todo esto hablaremos después. Bienvenido, Dani. Una pregunta. Muchas gracias. Como narrador y como amante de las historias, ¿qué función o qué sentido han tenido las historias en tu vida? Las historias en mi vida, para mí las historias me han salvado la vida. O sea, yo realmente lo siento así, que yo sé que hay muchos autores y lectores que dicen que hay ciertas historias que les han salvado la vida, pero yo de verdad lo siento de corazón, porque ha habido muchos momentos muy duros en mi vida y han sido las historias, y de hecho las historias de ficción, las que han conseguido darme ese significado que yo necesitaba para seguir viviendo, para tener esa motivación para estar en este mundo. Entonces, para mí las historias son fundamentales a la hora no solo de vivirlas, sino pues de cambiar la realidad para que pueda seguir adelante. Pero ¿y cómo una ficción que es, entre comillas, una mentira puede darte un significado real que aporte verdad o sentido a tu vida? Para mí creo que el factor principal de por qué hay ficciones que nos afectan más que otras es porque, aunque sea una ficción o una mentira, siempre tiene que tener un elemento de verdad, un elemento personal, ¿no? Y yo lo que veo muchas veces es que las mejores historias de ficción que funcionan es porque el autor ha depositado una parte de su alma o de su ser en esas historias. Uh-huh. Entonces, en el momento que tú conectas con esa parte esencial de la persona, pues el que lo lee también se conecta con ello, ¿no? Entonces, ahí es donde se crea ese vínculo que irónicamente sí, es una ficción, pero se vuelve mucho más real, ¿no? Porque la historia te cambia la percepción, ¿no? de cómo ves las cosas. Yo creo como terapeuta claramente que estamos hechos de historias, por una parte, entretejidos en una historia que ya está siendo contada y nosotros somos una hebra más, digamos, desde el principio, preconfigurados como una historia que es familiar, cultural, social e incluso humana, arquetípica en un cierto sentido. Y luego a la vez, si vamos ajustando esa historia o esa narrativa, es como vamos enfermando o sanando. En cierta manera podríamos definir la psicoterapia o el proceso de crecimiento y maduración personal en general como el intento de ir ajustando y configurando nuestra propia narrativa y nuestra propia historia. ¿Le ibas a preguntar algo? Sí, me gustaría saber alguna historia que te haya cambiando la vida. Y tú también, contando una cada uno. Venga, compartimos. A mojarse. Vale. Un momento. Venimos desde el futuro para patrocinar nuestro propio vídeo con un sueño cumplido. La primera formación anual en psicología transpersonal y espiritualidad que lanzamos y que lleva por título Abre tu corazón. Pensada tanto para el autoconocimiento teórico y práctico, habrá ejercicios como para ayudar a otros y acompañar a otros en su propio proceso. Yo llevo ya casi 20 años como terapeuta y haciendo una reflexión continua. Mardía tiene una formación académica brillante. Nos reuniremos online los miércoles de 7:30 a 9 hora española. Con la primera sesión abierta y gratuita en YouTube para que podáis verlo el miércoles 25 de septiembre a las 7:30. Los precios son por mes 60 euros, bimensual 100 euros y si quien quiera pagar los 8 meses que dura el curso, 380 euros. No solamente estaremos Mardía y yo, sino que contaremos con la presencia de algunos de las principales voces en psicología y espiritualidad en este país, nada menos que el catedrático en psiquiatría Javier García Campayo, el indólogo, doctor en filosofía y meditador y poliautor Vicente Merlo, el creador del Árbol del Karma y guionista y director Mariano Alameda, Beatriz Calvo, especialista en meditación en tradiciones y periodista, y Pepe Guirado, un contemplativo de 20 años. Así es. Entregaremos material complementario y una acreditación al final del curso. Toda la información en psicologiayespiritualidad.com. Y desde Psicología y Espiritualidad os proponemos también unir el cielo con la tierra en presencial Madrid en Espacio Ronda, online, 1 y 2 de noviembre. Vendrán algunos de los ponentes que hemos presentado y otros nuevos como Luce López Vara, Aldo Cuso Villalba, Patricia del Olmo, Jaime Buigas. Creo que va a ser precioso para momentos de convivencia entre nosotros. No os lo perdáis, os esperamos.
Es que, bueno, esto es como la pregunta de ¿cuál es tu libro favorito, no? Exacto. Mira, el mío últimamente es este. Bueno, que es bueno. Así fue La muerte del cazador, de Daniel Badosa, que no ha sido la excusa que nos ha reunido, sino que teníamos muchas ganas de entrevistarte porque te habíamos visto en charlas y en conferencias hablando de literatura, hablando de mitos, del viaje del héroe, de un montón de cosas, y ya vimos que tenías este libro, lo hemos leído y nos ha gustado de verdad, que esto siempre es un marrón, cuando un amigo dice, tengo un libro, tal, y digo, lo voy a leer, a ver, pero este me ha gustado de verdad, o sea, lo puedo recomendar como un libro que es de verdad de buena literatura y de gran literatura, en mi opinión, y creo que tú también coincides. Sí, coincido plenamente. Pues, bueno, pero luego lo presentamos. Hablamos con el luego hablamos del libro. libro. Seguimos. A ver, historias. Quiero pensar en las primeras historias que me transformaron, y una que me viene muy clara es La historia interminable, ¿no? De Michael Ende, que para mí fue como un antes y un después, tanto como escritor como lector, ¿no? Porque al final estás contando una historia que trata sobre también eso, las narrativas personales, ¿no? Pues también era un personaje que conectaba mucho con él, ¿no? Era una edad muy parecida, sí, ¿no? En la adolescencia o preadolescencia. Y sobre todo el poder que tiene la fantasía para acompañarnos en la vida, ¿no? Ahora lo que me gusta de La historia interminable es que dependiendo en qué momento lo leas en la vida, lo lees de otra manera, ¿no? Pero sí, esa para mí fue una obra fundamental. Bueno, que de hecho tiene algo, no sé si decir consanguíneo, pero sí similar a La muerte del cazador, en el que hay como esas dos narrativas del mundo de lo ficción y del mundo de lo real que se entrelazan y se entrecruzan y a veces no se diferencian, ¿no? Esto es muy interesante. Totalmente. Yo quería que nos preguntabas por una historia personal. Sí. No, una historia que te haya cambiado la vida. Un libro, una historia, vale. Una historia que te haya cambiado la vida. Bueno, pues yo diría que a mí... Tal vez sea, bueno, voy a decir 3 y las 3 son tópicas, porque el primer libro que de verdad me tocó profundamente fue El Hobbit, que yo recuerdo ir a comprarlo a una librería que estaba cerca de mi cole con mi madre, y entonces yo lo quería comprar porque me lo había recomendado un amigo del cole, y entonces me dijo mi madre, pero ¿te vas a leer eso tan gordo? Yo tendría, 11 años o algo así. Yo dije sí, y me lo leí y me quedé alucinado con la historia del Hobbit. Y luego empecé en una etapa de ciencia ficción terror, en que iba a esa misma librería a comprar libros, y sobre todo los de Asimov y los de Stephen King, en la época era lo que más me gustaba. Qué bueno. Sí, especialmente La Fundación, ¿no? Toda la saga de las fundaciones, que me la leí ya en la época 2 veces y me quedé totalmente alucinado, ¿no? Tú eres un fricazo de pe a pa, ¿no? Un friki. Muy bien, como yo. Mientras programaba videojuegos en el Spectrum. No, ya me ha superado. ¿Y tú, Martía? No, yo comparto con él La historia interminable, para mí fue muy importante. Sí, cuando nos casamos la pusimos como de las primeras pelis que vimos juntos, ¿no? Porque para ti había sido significativa en tu infancia y la quisimos ver juntos. Sí. Y luego a mí tanto la literatura de Henry David Thoreau como la de Santa Teresa han sido para mí, es que me han cambiado la vida desde muy jovencita, ¿no? Y de películas siempre digo El Club de los Poetas Muertos, porque fue para mí... Muy buena peli. O sea, es como que me orientó mucho mi propia vocación, o sea, me dio valentía para afrontar mi propia vocación. Sí, a mí es que lo que me fascina es cómo las historias, aunque sean incluso ficticias, tienen ese poder transformador en las personas, ¿no? Que mucha gente, por ejemplo, se critica la fantasía diciendo, no, pero es que eso es solo entretenimiento, ¿no? O no sirve para nada. Estás leyendo sobre elfos, sobre pues naves espaciales que no tienen un valor real. Pero es que creo que es justamente porque la fantasía y la ciencia ficción funciona también en los seres humanos, porque somos seres simbólicos. Eso. Y funcionamos, en algunas cosas funcionamos incluso mejor con los símbolos, ¿no? Porque en la prehistoria se movían entre esos dos mundos, ¿no? Entre el mundo simbólico, en las voces en las cuevas, los dioses, cómo lo interpretaban. Pues está, ¿cómo se dice?, intrínseco en nuestro ADN, ¿no? El tema de los símbolos y las historias. Eso es, decía, yo no sé si era Paracelso, ¿no?, el que diferenciaba entre fantasía o fantasei e imaginatio vera, ¿no? Entonces hay como un proceso, la verdad es que también me interesé mucho por esto y por eso estudié las teorías del imaginario en la universidad. La tesis la hice sobre teorías del imaginario y entonces hay como una especie de continuum desde la fantasía pura, que es aquello que está tan desgazajado de la realidad que prácticamente no tiene ningún hilo que lo conecte con ella, hasta la imaginatio vera, que sería la de la experiencia mística, que es más real que lo fenoménico, ¿no? Entonces todo es un continuum, de tal manera que por eso los sueños se encajan bien en el resto de nuestra vida, por eso la imaginación, el producto de nuestra imaginación se puede encajar con nuestra vida, y en la medida en que va cogiendo más peso simbólico, entonces se vuelve más real que la realidad cotidiana material, ¿no? Es como
Este es un proceso como de un continuum. Desde la pura fantasía sería aquella en que la palabra ha dejado de significar, ¿no? La pura fantasía en sentido de separación de lo real, ¿no? Es cuando que este intento lo hacen los escritores vanguardistas, Sí. llegan a conseguir casi desgajar sí. completamente a la palabra de lo real, ¿no? Que sería, a eso nos lleva a la incomunicación en Claro, último extremo. totalmente. Y desde ahí se va trazando como un camino también en que la palabra va siendo cada vez más significativa. Y cuando es muy significativa, el hecho de que tú inventes una historia, si está cargada de sentido, no se alía con la fantasía, ¿no? No. Sino que torpedea, o sea, como dices tú, es como alquimiza lo real, es como transformador, crea el mundo, co-crea el mundo, ¿no? Y esta novela tiene todo eso, Dani. Cuéntanos un poco la historia. A ver, la historia. Aquí está la portada, que ya es preciosa porque es una niña sin brazos que tiene una especie de fuego en el vientre, donde se está con una especie de humo dorado y brillante también entrelazando como diferentes historias, casi, digamos, constelaciones simbólicas. Sí. Entonces ya es alucinante desde el principio. Sí, muchas gracias. No, te lo digo de verdad, ¿eh? Sí, bueno, lo agradezco de corazón. Pues la historia trata sobre, bueno, es un mundo de fantasía inspirado en el Paleolítico, que se llama el Valle de la Sal, y es un lugar donde la única fuente de alimento es un dios, que le llaman el dios deambulante. Y aquí tenemos una raza de homínidos, que se llaman los comefuegos, que son capaces de cazar y recolectar a este dios deambulante que muere y renace cada vez que es cazado. Entonces la historia transcurre en este mundo, y el punto, digamos, de inflexión de la historia donde todo comienza es que ha muerto un cazador. Ha muerto como esa figura que era capaz de ir contra el dios deambulante y cazarle a través de las historias, y ha muerto en circunstancias trágicas y misteriosas. Entonces, la historia trata realmente sobre una familia que quiere encontrar significado y consuelo ante la muerte. Porque, bueno, esto es algo que me venía muy fuerte cuando estaba estudiando sobre paleontología, de que realmente el estudio de la paleontología es el estudio de la muerte, ¿no? Los yacimientos de Atapuerca, la cima de los huesos. Claro, realmente lo que estamos estudiando, somos testigos de la muerte. Y tuvo que haber un momento en la humanidad donde el ser humano se dio cuenta de su propia mortalidad y de los demás, y se vio como enfrentado a ese abismo existencial que no sabían cómo afrontar. Y yo tengo la teoría, y hay otros antropólogos que lo ven así, que ese fue el surgimiento de las historias, de la ficción sobre todo, ¿no? De cómo afrontamos la muerte. Y ahí empezaron, pues eso, los rituales de los enterramientos, ¿no? De ponerles en cierta posición fetal para copiar un poco cómo es el nacimiento. Entonces, pues al final esta novela es ficción, pero se basa mucho en eso, ¿no? En la manera en que una familia entera está intentando encontrar consuelo, sentido y enfrentamiento contra el duelo, ¿no? Contra una figura tan importante, ¿no? Como es un cazador. Claro, o sea, es una historia totalmente fantasía, como tú decías, porque ocurre en en un universo cuasi fantástico, pero a la vez es totalmente concreta y real, en el sentido que toca, como tú estás diciendo, a cualquier ser humano, porque está hablando sobre la vida y la muerte y sobre lo que hay entre medias, que en cierta manera es el símbolo. Porque yo sí que creo, como tú decías antes, que matamos y morimos por símbolos, por ideas y por significados, que ahí es donde en un sentido fuerte vivimos, más que en una realidad concreta y material. No importa tanto como de qué está fabricado el escenario y los tornillos de la tramoya, sino las historias que se cuentan, ¿no? Eso es correcto. Es muy interesante el planteamiento, el argumento a mí me ha encantado, aparte de que tiene mucha unidad, ¿no? Hay múltiples narradores, pero en realidad están todos intentando plantear pues este duelo de la muerte del cazador. Y entonces yo lo ponía en relación con lo que yo he vivido a veces en muertes de seres queridos, ¿no? Porque los actos, mira, ahora ya están se está perdiendo el ritual, pero el acto de acudir a un velatorio cuando un ser querido ha muerto, permite, se ve, en cuanto llega, se ve que la gente está compartiendo historias, casi siempre están compartiendo las historias, lo que les unió con el fallecido, pero a la vez hay como una energía muy sutil que está muy presente, y si estás atento es que la puedes como leer, en que como al diluirse el alma del que ha fallecido es capaz como de meterse dentro de las historias de cada cual
para darles un poco de trascendencia. Sí. Y entonces suceden cosas mágicas. Yo recuerdo el fallecimiento de una tía mía, que era justo en la época en que el rosal había florecido, y a ella lo que más le gustaba en el mundo eran las flores, especialmente las rosas. Pero yo no sabía que amaba tanto las rosas. Pero cuando salí de casa, que tenemos un rosal aquí, con los niños, íbamos a ir con los niños al tanatorio, y entonces vi las rosas tan bonitas que corté una rosa para cada niño y nos presentamos en el tanatorio con una rosa cada niño, ¿no? Y entonces mi tío, el marido de mi tía, de la que había muerto, me dijo, no había nada que amara más Mira. vuestra tía que las rosas, ¿no? Y entonces, de alguna manera, como esos procesos se dan, y yo creo que has captado muy bien esto, y en el libro está esto, ¿no? La muerte el protagonista fallece también para darle a los demás la posibilidad Sí. de trascender la historia que él les había dado y que los sostenía a todos, ¿no? Hay como una bendición Sí. sutil en el fallecimiento de él. Wow. Bueno, es que estoy pensando en todo lo que has dicho y me encanta. Pero sí, yo creo que la muerte, tanto el nacimiento como la muerte, son momentos que abren historias, ¿no? Claro, cuando nace una vida está más claro, ¿no? Dices, esto es posibilidad, potencial infinito. Pero la muerte es lo que permite también dar un paso más allá, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el judaísmo tienen este ritual de que cuando alguien fallece, durante no sé si son 7 o 10 días, están al lado del cuerpo y lo único que hacen es contar historias sobre esa persona, ¿no? Es una manera de rememorar, de recordar y de honrar, ¿no? O también pienso, por ejemplo, bueno, yo es que también estudié psicología en la Autónoma, curiosamente. Vaya, lo siento. Sí, yo también lo siento. No acabo muy bien ese tema. Pero pienso mucho en ese consejo que no solo se dice en psicología, de que cuando alguien fallece y se está intentando superar ese duelo, una de las herramientas más fuertes es que la persona que lo está sufriendo te cuente sobre quién ha fallecido, ¿no? Y es un poco casi como contraintuitivo, porque normalmente ahora es casi un tema tabú, el tema de la muerte, ¿no? Intentas no preguntar para no hacer daño a la otra persona. Pero es que creo que es justamente ahí donde radica la importancia, ¿no? Por ejemplo, en la novela lo mismo. No estamos hablando de la muerte del cazador, pero es que es justamente lo que ellos tenían que hacer, ¿no? Y es a través del recuerdo y del aporte de la perspectiva de cada uno lo que permite esa integración ante la muerte, ¿no? Ante la tragedia. Ostras, voy a contar una cosa que yo creo que la puedo contar sin ningún problema, pero que es delicada, ¿eh? A ver. Porque tengo ahora el caso de una chica que tenía que elaborar el duelo del padre y cuando murió el padre nadie supo acompañarla porque ella era muy joven, no sé, era adolescente, nadie supo acompañarla, nadie supo llevarla y entonces quedó como una cosa un poco reprimida, se fue a vivir con el otro progenitor con la madre y quedó la cosa como que nada, pero además estaban separados y entonces no pudo hacer el duelo y ahora haciendo el duelo en terapia ha recuperado el contacto con su alma e incluso con una enorme cantidad de recuerdos infantiles que había perdido, simplemente por permitirse hacer ese duelo años después, a lo mejor, yo qué sé, 15 años después de que ocurriera el fallecimiento. Muy fuerte. Es muy como potente, eso, a través de la palabra, de poderlo contar y de poder contármelo a mí, de permitirse el dolor, entrar en contacto con aspectos de sí mismo que estaban totalmente reprimidos, ¿no? Qué fuerte. Es muy fuerte. Y hay una cosa preciosa en el libro, algunas cosas las contamos, pero porque tienen sentido en sí, porque el libro está lleno de simbolismo. Aparece la cueva, el fuego, y además yo creo que el hecho de que lo ambientes en la prehistoria, en una prehistoria un poco ficticia, sí, pero en la prehistoria hace que esa simbología sea más esencial, ¿no? O sea, hay algunas cosas, porque hay una persona que se dedica, que es especialista en coger miel, cada personaje tiene una vocación distinta, ¿no? Pero hay un personaje muy interesante y es una niña que no tiene brazos, que es, por así decirlo, es la protagonista, es la protagonista porque es la encargada como de integrar el discurso de todos, de integrar la voz de todos los demás, pero es maravilloso porque en principio parecería que ella no va a ser útil a la comunidad, ¿no? Este es el planteamiento, porque claro, eran trabajos sobre todo manuales y la niña no tiene brazos. Y sin embargo, como no tiene brazos, es decir, como no tiene una utilidad directa en la comunidad, al final, no digo al final porque sea al final en la historia, sino que esto se ve desde el principio, no voy a hacer spoiler, pero es esa falta de utilidad concreta la que la eleva por encima de lo material o de lo utilitario o de lo utilitarista, y entonces al final toda su función es simbólica y es la encargada de
contar historias. ¿No tiene esto también como una propuesta de trascender el utilitarismo, el consumismo, el materialismo Totalmente. actual? Sí, totalmente. Claro, yo sé que hay muchas personas que critican la literatura de ficción justamente por eso, que no tiene una utilidad material, por así decirlo. Pero claro, es un poco lo que comentábamos antes. Los seres humanos estamos hechos de historias, ¿no? Venimos de las historias y vamos hacia las historias. Entonces, la literatura, ¿cuál es su función? ¿No? Es un poco el debate, ¿cuál es la función de la literatura? Y yo creo que tiene que ser transformador la literatura, ¿no? La ficción. Entonces sí, claro, Alma representa eso, ¿no? Es una protagonista que se ve aislada del mundo donde reside, ¿no? Se ve como yo que pinto aquí, ¿no? Que puedo aportar yo a la tribu. Claro, en una sociedad donde todavía no estaban establecidas las historias de ficción, ¿no? Entonces ella, pues, justamente es la muerte del cazador lo que le permite, justamente lo que has dicho, ¿no? Trascender ese utilitarismo de simplemente matar, recolectar y repetir el proceso. Bueno, ahora que hablas del utilitarismo, ¿no? Y de esta pregunta que se hace desde ¿para qué vale la literatura? O Sí. ¿para qué vale la filosofía? O el arte, Lo sí, constantemente. O eso. el arte, claro, precisamente su grandeza es que no vale para nada, porque no es un instrumento ni un medio para otra cosa, porque lo que importa no es el medio, sino el fin, ¿no? Como Eso siempre es. estamos repitiendo aquí, la vida humana merece la pena en la medida en que perseguimos fines en sí mismos que no tienen una utilidad para otra cosa, ¿no? El amor, la amistad, la verdad, la belleza, la justicia, ¿no? Y precisamente el medio... no tiene valor si no es por ese fin, ¿no? Entonces la literatura sería un fin en sí mismo, lo más alto y noble, o una de las actividades más altas y nobles que podemos hacer como seres humanos. Oye, ¿y qué piensas? Un poco una pregunta off topic, así saliéndonos del tema. A ver. ¿Y qué piensas ahora de las inteligencias artificiales que están empezando a generar literatura? Que hay gente que publica 3 libros al día en Amazon, que a veces no es fácil distinguir si está escrito por un humano o por una máquina. Sí. Estás preguntando a la persona. No, bueno, obviamente, pues es un tema muy candente ahora mismo en la sociedad, hay muchos debates, yo pues me muevo mucho en los círculos artísticos y obviamente pues los artistas no están muy conformes a esto, pero fíjate, quizás sí que veo ahora mismo que la inteligencia artificial está sobre todo atacando a lo que es el sector visual, pero en el tema literario me he dado cuenta que los escritores en general están como muy tranquilos y creo que tiene que ver porque tú cuando lees una historia de una inteligencia artificial ves que ahí no hay alma, ¿no? No hay corazón. ¿No? Una imagen más o menos puedes copiar el estilo y puede transmitirte algo o no. Pero como que en la literatura, sobre todo cuando es algo tan abstracto como las palabras, si no hay algo detrás de ellas, ¿no? Lo que yo decía, si en esa ficción no hay un corazón latente, un fuego interno, ¿no? Viniendo a la metáfora del libro, se nota enseguida. Y yo hasta ahora todo lo que he leído de inteligencia artificial no me ha transmitido absolutamente nada. Y creo que hay un consenso entre escritores que de momento podemos estar tranquilos. Quién sabe si en el futuro se conseguirá o no, pero me parece curioso eso, que todavía no sea capaz de replicar ese factor emocional, porque al final claro. una máquina, aunque te esté hablando de un momento trágico, no te lo puede expresar de una manera personal. Es como todo muy frío, ¿no? Muy objetivo, por así decirlo. Sí, explicándolo como lo decíamos antes, puede que la máquina sea muy buena manejando el instrumento o el medio que sería el lenguaje, pero como no tiene alma, como dices tú, no está conectado con esa unidad profunda, con el fin en sí mismo, entonces es como una literatura vacía, ¿no? Como que está dando vueltas a palabras y lo puede hacer de una manera más o menos interesante, pero ya está, sin estar aportando, sin crear un fin último, ¿no? Algo así. Un ejercicio curioso que he visto que hace gente es, son escritores que dicen a la inteligencia artificial, dime cómo acaba mi historia. Y nunca acaba. No funciona porque al final sí te da muchas ideas, pero claro, solo el escritor de la obra sabe cómo puede acabar y de un final inesperado, porque muchas veces la inteligencia artificial es como muy, muy facilongo, por así decirlo, ¿no? Pero la magia yo creo que de la literatura es ese final inesperado que solo un autor humano es capaz de conseguir. De momento, quizás me equivoco de aquí a 10 años. Yo también digo siempre de momento, porque yo pensaba que no se iba a poder llegar al nivel al que se ha llegado con las inteligencias artificiales y ahora ya alcanzado este nivel ya suspendo el juicio, ¿no? Ya puede ser cualquier cosa. Cuando llegue yo ya me jubilo y
Me pongo a vender melocotones y ya Y ya está. está. Sí, porque pensamos que iba a ser al revés, ¿no? Que iban a venir como en los cuentos de Asimov, como las máquinas o los robots, ayudarnos a hacer los Sí. trabajos mecánicos y más pesados, mientras Ahora, de nosotros nos momento, dedicábamos al arte, a la literatura y a Justo pintar. al revés, es al triste. revés, ¿no? Es triste, Viene el robot y se pone a pintar y a crear literatura o algo parecido a la pseudo-literatura, mientras nosotros tenemos que picar la Algo piedra mal- para algo mal generar las hemos hecho, máquinas, sí. ¿no? Sí. Totalmente. Y cuéntanos, esto no lo has contado antes fuera de cámara, ¿qué te inspiró a escribir esta historia? Nos has contado antes que, bueno, cuéntalo tú. Bueno, para mí hay como 3 momentos clave para qué es lo que formó esta novela. El primero es el personaje de Alma, ¿no? Que para mí era curioso porque era un personaje que se iba repitiendo a lo largo de los últimos años, que siempre estaba como intentando aparecer en mis historias. Y aparecía pues en esta novela, en esta historia corta, pero como que yo sentía que ese no era su lugar. Yo tenía claro que era un personaje eso, prehistórico, que había nacido sin brazos y que era una mentirosa, que era una contadora de historias. Y hasta que no llegó, digamos, esta idea del Valle de la Sal y este mundo prehistórico, como que encajó perfectamente ahí, ¿no? Que en parte es lo que le pasa en la novela. Es ella encontrando su lugar en el mundo. Y luego el segundo punto para mí de inspiración más fuerte es un ensayo de la escritora Ursula K. Le Guin, que es una de las mejores autoras de fantasía y ciencia ficción y muy buena ensayista, por cierto, os lo recomiendo a todo el mundo. Y ella tiene un ensayo muy pequeño que se llama La teoría de la bolsa de la ficción. Se lee, son 5 páginas de folio PDF y es un ensayo fascinante porque lo que ella postula y defiende es que en la prehistoria, digamos que las historias... A ver, me voy a ir para atrás. Es que tampoco lo quiero contar todo porque se puede leer muy fácilmente. Pero bueno, lo que ella defiende es que el primer invento de la humanidad no fue la lanza de los cazadores, sino la bolsa de las recolectoras, ¿no? De poder contener el contenedor que es capaz de poner frutos, herramientas o incluso los propios hijos, ¿no? Cargar al hijo en la espalda para seguir recolectando. Pero que fueron las historias de los cazadores las que se empezaron a dominar la narrativa de los seres humanos, porque es más interesante contar cómo mataste a un mamut que cómo recogiste un grano de mostaza, por así decirlo. Y ella lo que defiende es que no podemos centrarnos solo en las historias de los cazadores. Tenemos que recordar que también hay el gesto de recolectar, ¿no? De eso, el arte por el arte, ¿no? La literatura por la literatura como fin, ¿no? Que no es todo tan utilitario de... bueno, lo que se dice en literatura de... Hay un conflicto, hay un personaje que tiene que superarlo, sino que podemos ir más allá de eso, podemos ir más allá de las historias de los cazadores. Entonces, ese ensayo para mí había empezado a escribir la historia y me reconfiguró completamente la mente diciendo, vale, es que ahora todo cobra sentido, ¿no? Y fue como un antes y un después. Y el tercer punto fue que me di cuenta de eso, que ha habido una muerte en la familia, porque al principio empecé a contar la historia de Alma, pero no había muerto el cazador, simplemente estaba contando la historia de que ella contaba historias. Pero entonces escribí la frase y puse, el cazador ha muerto. Y ya fue como diciendo, espera, aquí hay algo, ¿no? Aquí ha habido una tragedia. Y ahí es cuando ya empecé a tirar del hilo y gracias a Dios pues todo empezó a funcionar. Qué bonito, porque según vas contando cómo se te va ocurriendo las historias, el personaje de Alma, etcétera, da la sensación de que no eres un inventor de historias. Un mentiroso, sino... como dices tú mismo, ¿no? Como inventor Sí, de historias es sí, un mentiroso, ¿no? sí. Que no eres un mentiroso en el sentido de que me voy a inventar un personaje que así porque quiero decir esto, sino que aparecen antes, eres más Sí. un receptáculo Sí, que un inventor de historias, ¿no? Que un cazador de historias, ¿no? totalmente. Entonces, ¿cómo ves el tema de la inspiración? Uf, ¿Cómo lo vives? Un tema grande. Yo no sabría explicarlo. Y creo que tampoco. Nadie sabe. Y creo que tampoco es el propósito explicarlo, ¿no? Hay muchas teorías sobre la imaginación, sobre cómo surgen las ideas, pero yo lo veo eso como. Al final tienes que estar abierto a las ideas que te vengan, ¿no? No hay como idea errónea o acertada, tú las vas recogiendo todos, ¿no? Como esas recolectoras, yo voy encontrando cosas, lo voy metiendo en la bolsa, algunas me servirán en el futuro, otras quizás no, pero yo lo veo a la inspiración así, es ir encontrando aquellas cosas que te llamen la atención y como que dentro de esa bolsa, de alguna manera, hay una interacción, ¿no? Y al final surgen ideas, ¿no? Surgen eso. Yo lo que tengo claro es que cuando releo el libro, a veces siento que eso yo no lo he escrito.
Entonces yo no sé explicarlo si viene de algún sitio o de no, viene de mí, pero para mí eso es magia. O sea, si la magia existe, está en ese proceso creativo. Entonces yo estoy agradecido de que de momento funcione. De hecho, es otro de los temas del libro, el de la vocación, ¿no? Cuando se encienden esos fuegos de alguna manera en el vientre de los personajes es porque han encontrado su función concreta en el mundo, que digamos que es su vocación. Sí. Y en el caso de, claro, de la niña de Alma, ¿no? Pues tiene que ver con la contar historias. Y una pregunta más. Aquí se plantea, se puede hacer una lectura, ¿no? Había elementos de la novela que me recuerdan un poco a esta... cuando Jorge Ferrer habla de la cocreación en lo espiritual, ¿no? Sí. Y entonces, aunque a veces planteas que Alma es una mentirosa, en realidad la propuesta es que con nuestras acciones estamos cocreando el mundo. No somos, justo lo contrario de lo que te he dicho antes, no somos meros receptáculos pasivos de la acción de un ser todopoderoso, sino que estamos co-creando a través del modo en que damos significado a lo que nos sucede y a través del modo en que contamos historias, estamos también co-creando nuestro propio mundo, ¿no? No, que me parece un concepto muy bello, ¿no? Y sobre todo, bueno, esto también lo intento como expresar en la novela, que no hay una sola historia válida, ¿no? Al final somos todos co-creadores de... Bueno, incluso, y en la prehistoria eso se veía incluso más claro. En grupos tan pequeños, tan reducidos, cada historia aportaba algo al grupo, ¿no? Entonces yo lo que intento es justo expresar ese sentimiento de co-creación. No es solo la historia de la protagonista, es la historia de toda la familia frente a una situación tan trágica como es la muerte de esta figura autoritaria o fuerte, ¿no? Entonces me parece esencial el acto co-creador, totalmente, sí, me gusta mucho. Y no sé, porque lo estamos improvisando sobre la marcha, si alguno se animaría para que viéramos cómo está escrito, si hay algún párrafo al que tú tengas especial cariño y que nos quieras leer, o a lo mejor Mardí, alguno que tú hayas anotado, para que se vea que es un libro que no solamente es una historia interesante de fondo, sino que tiene muy buen ritmo y está muy bien escrito a nivel de lenguaje, de metáforas, de uso de las figuras literarias. Es brillante en cuanto a la imaginación, ¿no? Porque te sorprende, ¿no? El lector disfruta también por esa sorpresa. Yo lo he disfrutado de verdad, que hacía mucho que no leía un libro que disfrutara de verdad. Si alguien se lo lee y nos queréis dejar luego en comentarios qué os ha parecido, cualquier reflexión que hagáis o qué os ha parecido la novela, yo se lo envío luego a Daniel, o le animo a que os responda también en comentarios. Muchas gracias, será un gran honor. Bueno, yo no... Si Mardía quiere leer algo que le haya llamado la atención... ¿Tú tienes algo? ¿Has apuntado algo? Yo he apuntado ahí varias páginas, sí. Pongo 119, 136. Oye, pero no leas de la 119 a la 136. No, la 136 es lo de el tema de los hongos. Que ¿Se puede beber agua? Sí, claro. No, está prohibido aquí. Si tú crees que puedes. Sí, vale, algo así Agua y mate, si quieres mate, que me lo estoy tomando yo solo. Que normalmente en España nadie toma mate. No me gusta mucho el mate. Mira, la 136. ¿Lo lees tú? ¿Lo quieres leer? Me gustaría que lo leyeras tú. Tienes mejor voz que yo. O sea, no pongo en antecedentes, solo lo leo para que veáis un poco cómo es, ¿no? Cuando mi abuelo volvió con la cabeza del dios insecto, primero vertí mi sangre y luego bebí la miel, y fue al final la dulzura con lo que me quedé, no con el sabor de la piedra y la sal, no con las cáscaras de sus huesos, ni con su crujiente carne, sino con su miel y su dulzor. Eso fue lo que despertó la voluntad de mi fuego. El abuelo tenía razón, por muy terca que yo haya sido, pero no por sus historias de cazadores, sino por mi historia de miel y sangre, la que es capaz de sanar, la que es capaz de silenciar las voces, pues la sangre nunca se podrá curar con más sangre. Las heridas no podrán ser cerradas con otras heridas, pero esta miel sí que puede. Esto es precioso. Precioso. Wow. Todo el libro está escrito. ¿Yo he escrito eso? No. ¿Sí? O a lo mejor ChatGPT no creo que haya sido. No. Bueno, entonces ya. No, pero. Wow. ¿Algo más? Precioso. Sí, podría. ¿Sí? Venga. Y lo comprendo, porque los cazadores solo nos han contado las historias que los unen con sus hazañas de derribar al dios del valle. Pero ¿dónde están las cuerdas de los recolectoras? Las que les permiten sujetar a sus hijos a la espalda y liberar sus manos para escalar y recoger los frutos. ¿Dónde están las cuerdas de los carniceros para colgar la carne y ahumarla y curarla en sal y desangrar los cuerpos? ¿Dónde están las cuerdas que utilizan las escaladoras para subir por los acantilados y los árboles de arena y conseguir la dulce y espesa miel? ¿Dónde están las cuerdas que mantienen unidos los hogares donde descansamos toda la noche? ¿Dónde están las hebras que mantienen unidas a tantas herramientas y hogares
y oficios y familias de este valle. Es precioso, ¿eh? Sí, sí, es precioso. Y también me llama, que se ven estos dos textos que has leído, me llamó mucho la atención que por una parte tocas cotas como de gran abstracción metafórica, simbólica, yo diría incluso mítica o mitológica o legendaria en el mejor sentido, y luego a la vez hay de repente pasajes como este en que está mezclado con las cosas más concretas y cotidianas, sobre todo eso con la cuerda o con las comidas o cómo se elabora con los tendones del dios, una comida en un pote, ¿no? Eso es súper interesante, como ese juego de contrarios que haces todo el rato. Muchas gracias. Para mí era esencial anclarme a algún elemento real, por así decirlo, porque es eso, si justo lo que decía, si te quedas en la fantasía pura, no puedes conectar con eso. Te tienes que anclar con los elementos reales y que hay más real al final que la materia, ¿no? Que los objetos, ¿no? Que todos podemos conectar. A ver. Eso ha sido Platón. Yo soy Platón, exacto. Ya, estoy de yo soy acuerdo. más bien idealista que materialista. Ha surgido el Platón, te ha poseído, pero... Me he sido poseído por el alma de Platón. Pero bueno, me gusta eso. Pues yo no, yo ahí entiendo perfecto lo que dice. Y pero la materia como símbolo, pero la materia como signo y como símbolo, es decir, como eidos o como patrón, no como la materia bruta, como algo amorfo en sí mismo que azarosamente porque sí, ¿no? Que sería el materialismo, toma forma pero que sin más. sea capaz de explicar en una novela sobre la prehistoria cómo hacían una sopa y que resulte verosímil y significativo, y que cada símbolo de la sopa te remita algo más. Es una novela platónica. Eso. No, me gusta el debate. No, también el tema de la comida está muy presente, ¿no? Al final bueno, claro, es un lugar donde el alimento es esencial, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, y es el Dios mismo, se sabe desde el principio. El Dios es lo que les alimenta, pero a la vez es lo que les puede quitar la vida, ¿no? Es esa figura arquetípica del Dios prehistórico, ¿no? De te doy la vida, pero también te la puedo quitar. Y bueno, para mí era esencial eso, conectar con los sentidos, con el sabor, ¿no? Con el tacto, porque creo que eso también es lo que nos permite conectar también con lo simbólico, ¿no? Tiene que haber esas dos partes al final. Es cálida, además. O sea, es una novela cálida. Te acaricia el corazón. Como un fuego. En el estómago. No. Oye, ¿puedes leer todo el libro? ¿Me haces el audiolibro, Martí? Sí, es que me encanta cómo lees. Sí. Es muy precioso. Y vamos ya con la pregunta final que siempre hacemos, que es la más difícil de todas. Bueno, a ver, miedo me da que esto. sería, pues mucha gente que nos ve, porque hemos hecho nosotros un curso sobre escritura, literatura, escritura para sanar, escritura para encontrarte. Estamos haciendo ahora también un curso que yo creo que ya habrá empezado cuando publiquemos este vídeo, pero podéis subiros sobre la marcha y recuperar el contenido anterior, que es anual sobre psicología transpersonal y espiritualidad, que yo creo que estará resultando muy interesante y que estamos preparando con todo cariño. También tenemos otros sobre interpretación de sueños. Sabéis además que hacemos un trabajo con Patreons y miembros por una pequeña cantidad al mes. Hacemos reuniones mensuales virtuales que están siendo muy nutritivas para nosotros, y entonces nos hemos dado cuenta que entre nuestro público habitual hay mucha gente que le gusta escribir. Así que yo quiero que nos des unos consejos para escribir. Consejos concretos para escribir también como escribes tú. Ostras. Y además es profesor de narración. Sí. Ajá. No, es verdad, me dedico a dar clases online, tengo un curso ahí en Udemy que, bueno, la verdad es que estoy muy agradecido por mis estudiantes. Consejos para escribir. Bueno, mientras se lo piensa, también hago promoción. No sé si este vídeo lo publicaré antes, creo que sí, que el 1 y el 2 de noviembre tendremos un encuentro precioso con algunas de las personas más interesantes del ámbito de la psicología y la espiritualidad en España, en Espacio Ronda, en Madrid, aunque también habrá modalidad online. Y podremos estar el fin de semana juntos, comeremos juntos con la gente que venga. Queremos que se genere también, igual que en nuestros cursos, pues una cierta sensación de comunidad, casi de hermandad. El 1 y 2 de noviembre en Espacio Ronda. Y a ver si ya tenemos la respuesta. Muy bien. A ver, podría dar muchos consejos, ¿no? Porque al final la escritura tiene muchos aspectos. Está la creación de ideas, estructural, el estilo, por ejemplo, ¿no? El ritmo, la cadencia. Pero si tengo que decir uno en este canal, y yo creo que también es acorde un poquito al tema de la novela, es encuentra tu propia voz. No intentes ser como otros escritores, no intentes contar lo que ya está contado, ¿no? Porque es muy fácil al principio caer en quiero ser como Tolkien, quiero ser como Hemingway, ¿no? Pero no trata de eso, trata de encontrar tu propia voz y de que cuentes aquello que solo tú podrías contar, porque escritores hay millones, pero como tú solo hay una persona, y para mí es esencial encontrar
esa voz y esa historia. Eso es. Un autor que yo creo que pasará a la historia de la literatura, pero que está muy denostado hoy en día, que es Stephen King, Sí. que decía lo mismo. Dice, yo puedo contar, claro, una historia de marcianos, ¿no? Sí. Como hay 100.000, pero es que yo cuento la mía, ¿no? Eso Eso la sí, cuento yo. eso O una sí. historia de vampiros, ¿no? Eso Pero yo sí. cuento la mía, ¿no? Eso es. Y se tarda, en encontrar la Claro, voz. Bueno, claro. Mardia también lo sabrá muy bien. Hasta que encuentras tu propia voz y quitas, digamos, todos esos artificios de lo que a ti te gusta leer, se pueden tardar años. Yo estoy a punto de Sí. publicar una novela, Sí, una novela. sí. Bueno, tengo La tengo psique ya de la araña. La psique de la araña. Tengo ya una novela que es prácticamente ficción, que es Diario de un cocainómano, y ahora estoy a punto de publicar una que es ya ficción pura, ¿no? La psique de la araña, ¿no? Sí, sí. Que llegue pronto, que llegue pronto. Bueno, ¿y qué más? Ya está. Darle las gracias. No. Ay, le ibas a preguntar qué historia ha cambiado el mundo. ¿Qué historia ha cambiado para...? Sí. Venga, dadme una opinión rápida cada uno. ¿Cuál es para vosotros la historia que más ha cambiado el mundo? La historia que más ha cambiado el mundo. A ver, no sé si esto es polémico o no. Venga, mejor, pero que es bueno, polémico mejor. Yo lo digo, seas creyente o no, creo que la historia de Jesús es revolucionaria por todo lo que significó en su momento, por el tipo de narrativa, ¿no? que él aporta y que es una nueva historia. Hablar de Jesús casi como Sí, un sí, sí. escritor. Bueno, ahí tengo mis teorías, ¿no? Ajá, Y ajá. bueno, podría... No voy aquí a hacerme el podcast, pero yo tengo claro, pues sobre todo en la tradición, la importancia de la tradición oral y de esas historias, pues eso, ya no solo Jesús, ¿no? También en el Islam, el budismo, todos empezaron siendo historias orales. ¿Y por qué han seguido adelante? Porque han conectado con el corazón de los demás, ¿no? Y eso lo digo. O sea, independientemente de si seas creyente o no, ahí hay algo, ¿no? Hay algo de lo que nutrirse. Sí, sí, así es, así es. ¿Y tú, Mardia? Para mí es que solo hay una historia. Solo hay una Gran historia. En realidad sí. es que solo hay una historia, que es la historia de la separación y del regreso a casa, ¿no? Es Exacto, qué bonito. es muy campbelliano el tema, pero ¿entiendes? Sí, sí, de Joseph Campbell. Pero es el un poco mitólogo. así, en realidad El- solo hay una historia, ¿no? Que es la de la separación y el retorno. La eso es. separación y el retorno. Qué bonito. Bueno, pues separados y retornados nos quedamos. Si os Sí. interesa el vídeo y queréis que liemos otro día a Dani para hacerle más preguntas, nos las dejáis en comentarios. Oye, tú no has contestado. John, para ¿Cuál mí es la historia más importante? iba a decir así fue la muerte del cazador, Ah, pero bueno. era solo para quedar bien. Para mí- Tú La historia- suéltalo. No, para mí la historia más importante, claro, aquí ya pues voy a hacerlo como psicólogo. Aquí la historia más importante es la que cada uno se cuenta de su propia vida, porque una cosa que yo he visto claramente en casi 20 años haciendo terapia individual en consulta es que la mayoría de nosotros vivimos literalmente en una película, ¿no? Que tenemos como una mitología personal que confundimos con la realidad misma, ¿no? Será como ocurre también en el libro esa a veces confusión o no claridad entre qué es ficción y qué es realidad, cómo nos estamos contando la película respecto a lo que entre comillas de verdad está pasando, porque no creo que podamos ver la realidad pura, sino ya filtrada a través de un sistema de mitos, de ideas, de leyendas, de arquetipos, de estructuras y de patrones de significados semánticos. Entonces, para mí, la historia es la historia que cada uno se cuenta, que casi siempre es falsa, ¿no? Y cuando esa historia nos lleva a sufrir, pues está bien que hagamos una revisión, por ejemplo, en terapia, a ver si podemos encontrar una historia, por decirlo así, más verdadera o más coherente o más auténtica o más afín con nuestra alma, ¿no? Que encienda nuestro fuego. Y entonces la historia sería la que cada uno se cuenta. Porque tú dices, por ejemplo, el cristianismo, ¿no? O la historia del regreso y ¿no? De la separación y el regreso. Pero ¿qué es el cristianismo, ¿no? Pues ahora preguntamos a cada cristiano y cada uno se cuenta una película distinta, ¿no? Claro. De quién es Jesús o qué es el cristianismo, ¿no? Claro, pero por eso a mí me parece la historia universal se vuelve personal. Eso. Para mí eso es lo importante, ¿no? Más allá de las creencias es cómo haces esa historia tuya personal. Y qué es lo que tú aportas a la historia, ¿no? Lo de la co-creación. A mí esas son las historias que me fascinan, en todas sus vertientes Sí, sí, y en sí. todas sus bellezas. No, en el sentido fuerte de la palabra, los mitos, ¿no? Cencillo Sí. tiene un libro que se llama Los mitos, sus mundos y su verdad, Eso ¿no? es. Porque se tiende a considerar desde una mirada a lo mejor demasiado ilustrada o racionalista el mito, pues como tú decías, como una mentira, ¿no? Sí. Como un cuento para tontos. Sin embargo, los mitos vehiculan una información psicológica que configura el alma y estructuran el mundo en el cual Eso vivimos, y hoy en día no estamos libres de eso, ¿no? En No, mi no. humilde opinión, creer que hoy en día ya tenemos una visión privilegiada de qué es la realidad y que la tenemos ya perfectamente metida en unos patrones que en realidad serían cuasi mitos de muy bajo nivel, materialistas normalmente, pues me parece de risa, ¿no? Dentro de unos pocos decenas o cientos de años será de risa la cosmovisión actual, en mi opinión, ¿eh? Muy bien. Tal vez fallida. Cada vez allá, ya lo veremos. Bueno, muchas Bueno, gracias. Pues muchísimas gracias, Dani. Ya sabéis, así fue la muerte del cazador.
dejadnos comentarios, compartid el vídeo, dejadnos likes, alimentad al algoritmo, que todo esto nos ayuda mucho. Alimentad al algoritmo. Claro, alimentad al algoritmo. Insensatos. Eso, Darle de comer insensatos. la carne del Dios y ya está, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Dani. Muchas Gracias a por todos todo. y bendiciones. Gracias.